No suelo contar esto con mi nombre verdadero. Ese quedó atrás, enterrado con una sotana y un legajo de papeles que aprendí a fingir que nunca existieron. Lo que sí me queda es la memoria del polvo rojo en las manos, del frío que sube desde la piedra y de un olor a copal viejo que se me pegó a los pulmones. Año 2007. Fui enviado desde la curia de Zacatecas a una parroquia abandonada en un pueblo minero llamado Noria de los Álamos. El obispo habló de reordenar archivos, regularizar sacramentales y atender una comunidad pequeña. Sonaba a tarea simple. Nadie me dijo por qué el último sacerdote se había ido sin despedirse ni dejar inventario de nada. Tampoco mencionaron a los que estuvieron antes que él. Llegué al atardecer. Las fachadas de cantera, el viento que silbaba entre calles y niños, un campanario torcido con 2 bronces cuarteados que no sonaron en todo el día. Adentro, el templo era un museo de humedad, bancas astilladas, veladoras consumidas hasta la lámina, un retablo de madera con dorado apagado. Revisé la sacristía, tomé un breviario reseco, sacudí la capa de polvo que cubría el misal. Esa noche, por rutina, dejé sobre el altar una Biblia de pasta negra que encontré en el cajón superior. No era la Biblia parroquial típica, en el lomo alguien había escrito con tinta dorada Vulgata 1913. La abrí en los salmos, recité las completas, cerré el templo y me fui a dormir al cuarto parroquial, un cubo con una cama de hierro y una cruz torcida sobre la cabecera. La primera noche la Biblia amaneció abierta. No era imposible, corrientes de aire, madera que cede. Lo extraño fue la página. En la hoja en blanco anterior al Génesis, alguien había escrito una línea con tinta espesa, casi pegajosa, como vino coagulando. Decía, P. Ignacio Cebreros. No conocía ese nombre. La tinta había penetrado la fibra del papel de un modo raro, como si no hubiera sido puesta la víspera, sino hace años, y aún así seguía húmeda al tacto. Cerré el libro sin dramatismos, me repetí que la imaginación hace trampas cuando uno llega a sitios con fama de silencio. Pasé el día con lo práctico, limpié la sacristía, busqué los registros para los sacramentos, hallé tomos de bautismos con fechas rotas, hojas arrancadas, anotaciones a lápiz con iniciales. La gente que se asomaba a la reja del atrio saludaba con cortesía y prisa. Pocos me cruzaron la mirada. Una mujer de trenza plateada me llevó tortillas envueltas en un trapo y no entró más allá del umbral. Que Dios lo acompañe, padre, dijo, y bajó la vista como si hubiera dicho algo indecoroso. La segunda noche fue peor. Había cerrado con doble vuelta y asegurado la Biblia en la sacristía. Al entrar al templo, la hallé otra vez en el centro del altar, abierta. El nombre escrito era otro, Perromán Vizcaíno. El trazo era igual de espeso, de un rojo casi negro. El papel no mostraba raspaduras, no había huellas de dedos. El silencio dentro del templo pesaba como una manta empapada. Me acerqué con una mezcla de vergüenza y enfado, tomé fotos con el teléfono, cerré de nuevo y la llevé al cuarto. La guardé en el armario y empujé un baúl delante de la puerta. Oré, sí, pero no supe a quién. Aquella madrugada soñé con túneles de mina. No bajaban en línea recta, serpenteaban como venas, y en cada recodo se escuchaban voces susurrando latines que no reconocí. Desperté con las manos entumidas por un frío que no venía de afuera. A la tercera noche conté 3 nombres, Ignacio, Román y P. Eusebio Aguirre. En los archivos diocesanos llamé a una secretaria que conocía los legajos. Le dicté los nombres con calma forzada. Hubo un silencio tenso al otro lado. Padre, esos estuvieron en Noria. No hay actas de salida. Tampoco de defunción. Solo movimientos administrativos. Traslados que no se consumaron. Me pidió que no insistiera y colgó con una respiración que parecía más llanto que miedo. Decidí dejar de abrir la Biblia. La metí en una caja de lata, le coloqué un candado viejo y escondí la caja bajo unas casullas carcomidas. Cerré la sacristía con llave.
Esa noche el campanario sonó por primera vez desde mi llegada, una sola campanada, seca, sin eco. En el cuarto, la lámpara parpadeó hasta apagarse. Oí pasos en el pasillo. No eran de goma, arrastraban suela dura, pausada. No era uno. Eran varios, a compás. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío y el frío era más denso que el polvo. Fui al templo con el estómago encogido. La Biblia estaba nuevamente sobre el altar. El candado de la caja seguía cerrado, la llave en mi bolsillo. En la página, el rojo había escrito P. Eliseo Montiel. Sentí una punzada de náusea, no por el nombre, sino por el detalle debajo, un número romano, B, minúsculo, como marcando un orden. Desde el coro, un murmullo de voces bajó sin aire de pulmones. No articulaban palabras enteras, pero repetían ritmos de liturgia, tonos de kiria, cambios de tono como en un tantún ergo. Los bancos crujían como si alguien invisible se acomodara en ellos con hábito pesado. Pasé el día recorriendo el pueblo. Toqué puertas, pregunté por nombres con tono burocrático. Respuestas de nubarrón, hace mucho, se fueron por enfermedad, los cambiaron. Un viejo, ex minero, me señaló con la barbilla hacia el cerro, aquí todo baja. Y lo que baja no vuelve. Ni el oro ni los curas. Una niña me dijo que su abuela no dejaba que cruzara la reja de la iglesia después del atardecer. Nadie me preguntó por qué quería saber tanto. La llave al misterio no me la dio una visión ni un milagro, sino una torpeza. Tropecé bajando al sótano donde se guardaban andas y pretiles. La losa se movió lo suficiente para dejar ver una hendidura. No estaba en los planos. Arranqué con palanca el rectángulo de cantera y descubrí unos escalones estrechos, húmedos, tallados a golpe de cuña. Bajaba un aire rancio, como de cera gastada y sudor antiguo. Descendí con una linterna pequeña que apreté hasta doler. El túnel no llevaba a catacumbas de santos, sino a lo que parecía una sacristía enterrada, un atril, una mesa de piedra rayada, 5 nichos en pared, todos vacíos. Sobre la mesa, un libro aún más viejo que la Biblia. No era un sacramentario. En el lomo, con hierros, se leía Ordo Clausurae. Abrí. Cada página tenía un encabezado con fecha, un año que regresaba y se repetía como un ciclo de cometa. Debajo, columnas con nombres de sacerdotes, acólitos y laicos. A la derecha, una marca, cruz, trazo o tajo. Algunos estaban tachados con tinta. Otros, surcados con una cuchilla que había cortado el papel hasta la madera. Al fondo, una página nueva, casi vacía. Solo un renglón con un trazo palpitante. Leí P y mi apellido verdadero. A la derecha, un símbolo que no quise reconocer entonces, una campana diminuta, dibujada con tinta roja. No había tajo aún. Las manos me temblaron hasta que la linterna golpeó la mesa. Salí con la sensación de que el túnel quería retenerme. Tapé la boca del pasadizo, arrastré muebles, clavé tablas. Me juré quemar ese ordo. Me juré irme. Pero al atardecer, una nota apareció clavada con una tachuela en la puerta de la sacristía: sin último oficio, no hay salida. No firma. Abajo, una cruz invertida dibujada con la misma tinta espesa. El sol caía detrás del cerro como una vela que se ahoga en su propio charco. Quise negociar con Dios como quien regatea en un mercado. Preparé altar, encendí todas las velas, puse un mantel limpio, acerqué el copón y el vino, abrí el misal en una misa de difuntos. Pensé que si ofrecía un oficio por los que no habían tenido el suyo, cerraría algo sin romperlo. A medianoche, el aire descendió como agua helada. La cera no goteaba, se contraía. Los murmuros se convirtieron en una respiración profunda que no salía de ninguno, sino del conjunto, como si todo el templo inspirara lento. Empecé la misa. No hubo diáconos, ni lector, ni coro.
Cada palabra se me atascó en la boca como si tuviera que traspasar barro. Al llegar a la consagración, los bancos se movieron al unísono. El crujido fue una respuesta. El campanero no estaba, pero sonaron 3 golpes de campanilla desde algún punto sobre mí. En el silencio posterior, sentí una mano fría posarse en mi hombro. No había carne, había peso. Terminé. Dije amén con un hilo de voz. Las velas se apagaron todas a la vez, como si una boca hubiera soplado por el mundo. En la penumbra quedó encendida una luz pequeña que no venía de una vela, un brillo rojo latiendo sobre la página previa al Génesis. Me acerqué. La Biblia mostraba un nuevo trazo debajo de mi apellido, una campanita idéntica a la del ordo y un número romano que no supe si era 7 u 8. La tinta se movía como un insecto herido. Apreté el crucifijo contra el pecho y bajé corriendo al sótano. No pensé en clavos ni tablones. Arranqué la losa y descendí casi de bruces. El ordo estaba abierto en la página final. Al lado de mi nombre, alguien había trazado media cruz, no completa. La campana dibujada tenía una grieta diminuta en el flanco. Desde arriba sonó la campana real del pueblo, la grande, no la de misa. Un tañido hondo, solitario, que en Oria solo se tocaba cuando moría un minero. Sentí que algo me partía en dos por dentro, como esa grieta pequeña. No había desenlace heroico que practicar, no había rito secreto que me enseñaran en el seminario. Intenté arrancar la página. La hoja se pegó a mis dedos, la tinta se me marcó en las yemas como quemadura. El papel no se dejó. Subí. Afuera, el viento había despertado, y con él, gente en ventanas entreabiertas. Nadie entró al atrio. Nadie pronunció una palabra. Alguien dejó en la reja un rosario de cuentas de vidrio opaco. Al día siguiente empaqué. Escribí una carta breve al obispo con frases en plural para no cargar con la primera persona, se recomienda clausura temporal, se advierte estado estructural comprometido, se sugiere reubicación de archivo. Nadie me detuvo cuando abordé el camión a la capital. Nadie preguntó por qué me iba sin despedida. A veces, en las noches de ciudad, un sonido me despierta. No es la alarma de un auto ni una sirena lejana, es un repique corto, metálico, como de campanilla de sacristía movida por una mano paciente. Entonces recuerdo el medio trazo de cruz junto a mi nombre. Recuerdo que la campana dibujada en el ordo tenía una grieta diminuta y que la de Noria, la de verdad, estaba cuarteada en el flanco norte. Y me digo que tal vez no fui el último, sino el siguiente. Que el círculo no se cierra, solo se aprieta. He cambiado de nombre y de oficio. No ejerzo. Nadie me pide misa ni consejo. Guardo en una caja de zapatos fotografías de aquella Biblia, de aquellos nombres que ya no quiero pronunciar en voz alta. De vez en cuando, al limpiar, encuentro en las yemas de los dedos una sombra rojiza que no se va con agua ni con jabón. Dicen que la tinta de archivo se fija mejor con el tiempo. Yo aprendí que hay tintas que fijan personas. Si algún día vuelvo a escuchar 3 golpes de campanilla en una casa donde no hay altar, no es porque alguien celebre misa en secreto, sino porque a mí me toca terminar lo que dejé a la mitad. El último nombre aún no está tachado. A veces creo oír cómo se escribe solo, con la parsimonia de una mano que lleva siglos practicando la misma caligrafía. Y aunque mantenga las luces prendidas, aunque duerma con el crucifijo bajo la almohada, siempre hay un instante antes del amanecer en que el olor a copal rancio me llena los pulmones y entiendo que el polvo rojo no era de cantera. Era de nosotros. Y todavía baja. Me llamo Mateo, nací en Toluca y durante años trabajé como técnico en conservación de arte sacro. Mi empleo no tenía nada de espectacular,
limpiar dorados, consolidar madera carcomida, escribir informes con fotos y medidas, negociar con párrocos el cierre de templos para no dañar retablos con el humo de las veladoras. En 2009 me asignaron una intervención pequeña en una parroquia antigua de la Sierra Norte de Puebla, San Miguel de Chonacatlán. No era la primera vez que subía a pueblos donde la niebla parece descolgarse de las campanas, pero aquel lugar tenía un silencio denso, como si absorbiera los sonidos en lugar de devolverlos. El padre encargado se llamaba Esteban. Alto, flaco, de manos muy grandes y uñas impecables. No sonreía, pero tampoco era brusco. Me entregó un juego de llaves sin mirarme a los ojos. Dijo que podía trabajar de noche, cuando nadie molestara, y que la casa parroquial tenía un cuarto para mí. Acepté. Tenía que avanzar. El retablo mayor presentaba fisuras, el barniz estaba quemado y detrás, oculto tras un panel, asomaba una puerta baja que no constaba en los planos. Fue el sacristán, un hombre ya viejo, quien me dijo sin decirlo que no era raro encontrar accesos tapiados en templos viejos. No insistí. Las puertas sin nombre siempre esconden historias que nadie quiere recordar. La tercera noche, la niebla entró por la nave como un animal lento. Estaba documentando con lámpara frontal y trípode cuando la luz arañó un borde de madera podrida justo donde la puerta escondida hacía sombra. Toqué y la tablazón cedió con apenas un empujón. Dentro, una escalera estrecha bajaba al vientre del templo. No tenía razones para hacerlo, y aún así bajé. El aire olía a cal húmeda y cera vieja. Mis botas raspaban la piedra. Al fondo, un cuarto de bóveda baja, sin bancos ni imágenes, solo una mesa cubierta con lino y una cruz sin cuerpo. Había marcas en el piso, curvas y líneas que alguien había pulido al grado de que brillaban. No eran dibujos, eran caminos repetidos por pies que giraron sobre los mismos puntos durante años. Sobre la mesa encontré un cuaderno con tapas negras. No tenía fecha de inicio. En la primera página, un título en latín mal escrito. No me sorprendió. A veces los sacerdotes que custodian piezas inventan títulos solemnes para listas de objetos. Pero esta no era una lista. Eran actas. Cada entrada anotaba un oficio de medianoche, con los nombres de los asistentes, 3 sacerdotes siempre, un cuarto variable, y a veces un visitante. Las actas no describían el contenido de la ceremonia, solo registraban resultado, favorable o resultado, pendiente. En una esquina, una mano distinta había agregado frases cortas en castellano: no responde al salmo, la voz sin eco, ojos de vidrio, guardar silencio. Me dije que debía entregarlo a Esteban. Subí con el cuaderno pegado al pecho y lo busqué en la sacristía. No estaba. Dejé el cuaderno en mi cuarto, cerré la puerta con llave y regresé al retablo. La madera crujía con mi peso, pero el templo entero parecía contener el aliento. A medianoche, las campanas no sonaron. Aún así, escuché un golpe de metal en el patio. Al asomarme por la ventanilla alta vi sombras moviéndose en fila hacia la entrada lateral. 3 sotanas. Una cuarta figura con un abrigo largo. Nadie llevaba lámparas. Atravesaron la nave sin encender luces, como si conocieran la oscuridad y la oscuridad los conociera. Desaparecieron por la puerta que yo había forzado. No dormí. Al amanecer, Esteban tocó a mi cuarto. Preguntó si había avanzado. Su voz sonaba como si hubiera pasado horas hablando. Le dije que sí. No mencioné el cuaderno. Me pidió, con cortesía seca, que no trabajara esa noche porque habría adoración. Asentí. Pasé el día consolidando grietas y fingiendo normalidad. Cuando oscureció, fui al cementerio detrás del templo. Las cruces de hierro estaban frías y una vela solitaria se resistía al viento. Desde ahí escuché un rezo que no reconocí.
No eran palabras, eran intervalos, silencios medidos, respiraciones largas que terminaban cruzándose como los caminos pulidos del cuarto subterráneo. Me alejé. El rezo no subía ni bajaba de volumen, parecía adherido al hueso del aire. La noche siguiente decidí bajar con el teléfono en modo avión y la lámpara frontal apagada. Había suficiente luz para reconocer la bóveda. Me apoyé contra la pared y esperé. El olor a cera aumentó y la temperatura cayó de golpe, no como cuando se abre una puerta, sino como si alguien hubiera retirado del cuarto un cuerpo caliente que lo habitaba. Pasos. Sotanas rozando la piedra. No encendieron nada. Se colocaron alrededor de la mesa. Podía distinguir sus siluetas por la negrura compacta que interrumpían. Empezaron a caminar sobre las marcas del suelo y el roce de suela contra piedra trazó el círculo. No supe cuánto tiempo pasó. De pronto, se detuvieron. La voz de Esteban dijo una sola palabra. No la entendí. Lo que siguió no fue una respuesta, fue una presencia. No vibró. No venía de ningún lado. Estaba ahí, pegada por dentro a mis dientes. Era una voz de adulto cansado. Dijo mi nombre. No salté. No huí. Quise creer que había oído el aire trabarse. La voz repitió mi nombre y agregó algo que nadie vivo sabía. Un secreto sucio de familia, enterrado en la cocina vieja de mi casa, cubierto con cemento bajo un mosaico rajado. Estuve seguro de que la pared contra la que me pegaba respiró. Luego, silencio. Uno de los sacerdotes murmuró un salmo, torciéndolo. Otro marcó con pasos cortos la línea de pulido. Esteban habló sin acento, como si practicara para no delatarse. Dijo resultado, pendiente. La fila de sombras subió. El cuarto quedó otra vez en hueso. La lámpara frontal se negó a encender de inmediato. Cuando la luz por fin se clavó en la mesa vi algo que no estaba antes, una tarjeta con mi nombre completo y una fecha. Regresé al cuarto con la tarjeta pegada al pecho. El cuaderno negro había desaparecido. No forcé la cerradura. No tenía razón para estar. Hice una maleta torpe y metí los pinceles como cayeran. En la puerta me alcanzó el sacristán. Tenía los ojos brillantes, no de llanto, de fiebre. Dijo que si el padre hacía preguntas, yo no había visto nada. No esperó respuesta. Me sujetó el antebrazo con una fuerza desproporcionada y me dejó la piel enrojecida con la forma precisa de sus dedos. Volví a Toluca. Entregué un informe pálido, lleno de tecnicismos. Me pagaron. Dormí mal muchos meses, con el oído abierto para esa voz pegada a los dientes. No rompí la tarjeta. La guardé entre papeles de impuestos, como si el desorden la volviera ingenua. En 2012 recibí un correo sin remitente claro, solo una línea en el asunto, resultado, favorable. El cuerpo del mensaje estaba vacío. A los pocos días me llamaron de la diócesis de Cuautla para valorar una custodia en mal estado. Rechacé. Me costó, pero rechacé. Volví a aceptar trabajo solo cuando eran piezas municipales, sin vínculo eclesiástico. Aprendí a reconocer en la conversación casual un tipo de silencio que huye de ciertas palabras, como si al nombrarlas se abriera una puerta. En 2014 murió mi madre. Al levantar el piso de la cocina para arreglar una fuga, el albañil encontró una losa con cemento distinto. Debajo, una caja de lata. Dentro, recortes de periódicos de los 70, una medalla de San Benito, 2 fotos de mi abuelo con sotana. Nunca supe que había sido sacerdote. En la contraportada de una de las fotos alguien había escrito un salmo con la misma caligrafía inclinada que yo había visto en el cuaderno negro. No se lo mostré a nadie. No era prueba de nada, pero tampoco era casualidad. Intenté olvidar. Cambié de ciudad. Me fui a Querétaro. Tenía una novia que ignoraba mis despertares con el corazón clavado en la garganta.
En 2017, un cliente me pidió evaluar el estado de unas pinturas en el exconvento de San Gabriel, Cholula. Dije que no. 2 semanas después, la misma voz del email volvió, ahora como una carta impresa deslizada bajo mi puerta. Solo decía oficio, medianoche, sacristía. No había firma. La tinta olía a humedad. El papel estaba muy limpio. Podría decir que quemé la carta. No lo hice. La guardé con la tarjeta y la foto de mi abuelo. Empecé a notar que, al pasar junto a templos viejos, el aire alrededor de las puertas estaba unos grados más frío que el resto de la calle. No era sugestión. El cuerpo reconoce patrones. Empecé a caminar por otras aceras, a cambiar de ruta, a evitar las campanas. En 2019, en un viaje de trabajo, pasé cerca de la Sierra Norte. Decidí desviar el camino. Quise comprobar que había exagerado, que mi memoria había inventado sombras que nunca existieron. San Miguel de Chonacatlán seguía ahí, más descuidado, la pintura exterior cayéndose a escamas. La puerta lateral tenía una barra nueva. Toqué. Nadie respondió. Dentro, la luz era una sopa espesa. El retablo estaba peor. Me acerqué al panel trasero. La tablazón que yo había forzado estaba repuesta con madera más dura, alquitranada. No quise buscar herramientas. Apoyé la oreja. Del otro lado no había eco. Había respiración. No sé cuánto tiempo me quedé así, con la cabeza pegada a la puerta. No escuché sotanas ni salmos. Solo la regularidad de alguien que no necesitaba aire para vivir y, sin embargo, respiraba para burlarse del hábito humano. Me separé. Al girar vi al sacristán viejo parado a 2 bancas de distancia. No supe cómo entró. Tenía la piel amarilla y los ojos más pequeños. Dijo que ya no hacen el oficio ahí, que ahora viajan, que el camino de piedra puede trazarse en cualquier suelo si se camina con los pies correctos. No pronunció mi nombre. No habló más. Al pasar junto a mí me tocó el antebrazo con la misma fuerza de años atrás. Me dolió durante días, como si me hubieran dejado una inyección de frío bajo la piel. Esa noche dormí en un hotel de carretera con paredes delgadas. A medianoche, el hielo de la cubeta chasqueó sin razón. La tarjeta con mi nombre estaba sobre la mesa, aunque yo la había dejado en Querétaro dentro de una caja. La fecha impresa había cambiado, ahora era la de ese día. No llamé a nadie. No recé. Me senté a ver cómo avanzaba la humedad por una mancha del techo. A las 3:10, una campana que no existía sonó una sola vez. El sonido no vino de afuera. Cayó desde muy arriba, como si la habitación tuviera una bóveda enorme y invisible. Desde entonces, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, digo que ya no restauro retablos. Que hago marcos sencillos y cajas para fotos. Miento por prudencia. Lo cierto es que no quiero volver a abrir una puerta sin nombre. He aprendido a vivir con el peso de esa voz que se pega a los dientes y con la certeza de que los sacerdotes más serenos no son los menos peligrosos. He visto la manera en que caminan, siguiendo líneas invisibles que otros abrieron con pasos repetidos. Y sé, por encima de cualquier superstición, que el oficio de medianoche no exige siempre un poseído. A veces solo reclama presencia, lista, dócil, respirando. A veces solo anota un nombre y una fecha, y espera. Mi tarjeta sigue cambiando sola. No la toco. Está en un cajón, encima de la foto de mi abuelo. Cuando la luz baja a cierta hora, la tinta se humedece, como si acabaran de escribir. No lo digo por dramatismo. No busco convencer a nadie. Cuento esto para explicarme por qué evito plazas con templos, por qué me detengo en las esquinas cuando escucho un golpecito de metal en patios donde no hay campanas, por qué me sudan las manos cuando una puerta no tiene título. Si un día desaparezco sin dejar mensaje, si un vecino recuerda que me vio salir sin equipaje a la medianoche,
no busquen testigos ni cámaras. Busquen debajo de los retablos, en la parte que no aparece en los planos. Ahí donde las líneas del suelo ya brillan. Ahí donde la voz no tiene eco porque no necesita resbalar por el aire. El resultado, me temo, ya es favorable. Nunca pensé que volvería a escribir sobre aquello. Ni siquiera conservo ya la fe mínima que uno guarda como costumbre. Yo fui un hombre de iglesia, laico consagrado y auditor de bienes del arzobispado de Zacatecas. Mi trabajo era revisar cuentas de parroquias pequeñas, inventarios de sacristía, reparar grietas en la administración que nadie veía porque nadie miraba hacia esos pueblos que van quedando como fotos quemadas por el sol. En 2009 me encomendaron la capellanía de San Jerónimo de la Sierra, a 3 horas por terracería desde Pinos. Un pueblo minero que había perdido minas y devotos, pero no sus campanas. Tocaban solas algunos atardeceres, me dijeron, como si alguien ensayara para una misa a la que nadie acudía. Llegué una tarde de octubre. Las casas, de piedra y adobe, parecían habitadas por su propio polvo. La parroquia se levantaba en lo alto, con una torre sin cruz y una verja de hierro con flores de herrumbre. Me recibió el sacristán, un hombre pequeño al que todos llamaban Don Lino. Me ofreció agua tibia y pan duro. El cura, el padre Urrutia, estaba ausente, según él, atendiendo asuntos en la comunidad vecina. Yo venía a revisar los libros y el inventario, a comprobar que las fincas de la parroquia no hubieran pasado de mano en mano sin permiso del arzobispo. Papeles, sellos, firmas. Nada que asuste a nadie. Pero el aire del templo tenía ese olor dulzón del copal mal apagado y algo parecido al hierro, como si en alguna parte hubiera sangre seca que no era de altar ni de accidente. El primer día repasé partidas de bautismos atrasadas, diezmos que llegaban y se quedaban en algún bolsillo intermedio. Lo normal. Don Lino insistió en que la llave de la sacristía antigua la tenía solo el padre. En el libro de defunciones encontré páginas arrancadas entre 2003 y 2005. En el margen, una nota con letra apretada, se transcriben a registro mayor de capilla anexa. No había capilla anexa. Caminé el patio buscando cimientos viejos. Detrás del ábside había una puerta tapiada con ladrillo nuevo. Nadie repara con esmero una puerta sin querer que permanezca cerrada. El padre Urrutia llegó entrada la noche. No era viejo, pero su rostro parecía de cera recalentada, con esa brillosidad que delata fiebre o cansancio extremo. Me habló poco, con frases cortas sobre obediencia, sobre no retrasar la revisión. Me ofreció dormir en el cuarto de huéspedes junto al campanario. En el silencio apenas se oían chicharras y, a ratos, un murmullo que no supe ubicar. No salía de las casas. Venía de los muros, del suelo mismo. Pensé en tuberías, en viento atravesando huecos. Cerré la ventana. El murmullo siguió, como si una garganta pronunciara sílabas demasiado juntas para ser idioma. El segundo día revisé el inventario de objetos sagrados. Faltaban custodias menores, 2 cálices, un misal del siglo XIX cuyo registro aparecía con la anotación prestado. Nadie presta un misal antiguo a un pueblo que ya no tiene escuela. En los ingresos aparecían donativos extraordinarios cada 6 semanas, siempre en efectivo y firmados con el mismo trazo, una sola inicial, una P manuscrita con trazo doble. Pregunté. Nadie sabía quién era P. En el libro de visitas pastorales hallé un recibo suelto, humedecido por el tiempo, fechado en 2004. Al reverso, escrito a lápiz, un fragmento en latín mal copiado, ut silere facias quod clamitat. Que hagas callar lo que clama. Lo leí 2 veces porque reconocí el tono, más que la gramática. No era de misa. Era de algo que se pide en la oscuridad. Esa tarde, mientras inspeccionaba la torre, escuché las campanas. Repicaban sin ritmo,
golpes torpes, como si una mano insegura buscara una secuencia que solo ella conocía. Apreté la escalera. Encontré la cuerda fija, inmóvil. El sonido provenía de arriba, pero la campana no vibraba. Era un repique sin objeto. Me temblaron las piernas con la certeza de que el oído a veces comete crueldades. Bajé despacio, sin mirar los ventanales por miedo a ver una forma donde no la había. Al llegar al atrio, el murmullo volvió a ese volumen que parece pensamiento propio. Sentí que alguien deslizaba un dedo húmedo por mi nuca. No había viento. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado, calzado, con un rosario que no rezaba desde hacía años. A medianoche, la puerta del cuarto vibró como si del otro lado un niño apoyara la frente buscando calor. Me acerqué. Nadie. En el pasillo, una sombra corta cruzó hacia la sacristía. No camina así una sombra. La seguí sin uñas, con la respiración contenida hasta el dolor. La puerta de la sacristía nueva estaba abierta. Dentro, el olor a cera y hojas húmedas era más fuerte. Sobre la mesa de madera, envuelto en lino, reposaba un misal con esquinas de metal negro. Lo abrí. Donde debían estar las oraciones se mezclaban antífonas con frases que no pertenecían a ningún rito. Reconocí el nombre de San Cipriano andando por los márgenes, intercalado con nombres de pueblos de la sierra. Al final, una página con un dibujo a tinta, una llave atravesando una boca. Y, abajo, la P en ese trazo doble. El tercer día fui a la alcaldía. Quería padrones antiguos, saber si entre 2003 y 2005 habían desaparecido personas. El encargado me miró como se mira a quien viene a levantar polvo de muertos. Dijo que no, que el pueblo se iba por hambre y por carretera, que los que faltaban estaban en Monterrey o en Estados Unidos. Mientras hablaba, pude ver en la pared una foto de la fiesta patronal de 2004. El padre Urrutia sonreía con labios apretados. Junto a él, un sacerdote más viejo sostenía el estandarte. Lo reconocí por una cicatriz en la sien, el padre Melitón, retirado, famoso por su mano firme en los seminarios. En el borde de la foto, a lápiz, alguien había escrito misa de difuntos adelantada. No era chiste de pueblo. Era una marca. Volví a la parroquia al atardecer. No encontré a don Lino. El templo, con sus bancos alineados como huesos, exhalaba frialdad. De la puerta tapiada, detrás del ábside, surgía ahora un hilo de aire más frío todavía, como si una linterna respirara al otro lado. Puse la mano en el ladrillo nuevo. Vibraba. El padre apareció a mis espaldas. Dijo que había obras pendientes. Que no me inquietara. Que pronto terminaría mi trabajo. No era amenaza ni consuelo. Era un parte. No sé por qué esa noche decidí hacer guardia. Tal vez fue cobardía camuflada de carácter. Me senté en la última fila, a oscuras, con la espalda recta para que el sueño no me venciera. En punto de las 12, una vela se encendió sola sobre el altar. Fue un chasquido breve y luego la llama. Entraron 3 sombras por la puerta lateral. No caminaban como hombres cansados. Deslizaban los pies con precisión ritual. El padre Urrutia iba delante. Detrás, un sacerdote delgado con sotana gastada que reconocí por la cicatriz en la sien. El tercero era más joven y tosía a intervalos, una tos contenida como culpa. Colocaron sobre el altar el misal negro. Uno sostuvo la llave grande que yo había visto dibujada. El padre Melitón abrió la boca, no para hablar, sino para mostrar la lengua marcada. El murmullo que me había acompañado esos días dejó de ser fondo y tomó forma de frase. No la repetiré. Las velas temblaron sin viento. La puerta tapiada emitió un crujido húmedo. Comprendí, de golpe, que no estaban invocando nada. Estaban acallando algo. No pedían que viniera. Pedían que no saliera.
Cada 6 semanas, según los donativos, venían a renovar el candado de una voz. El joven comenzó a convulsionar con una cadencia aprendida. Le ataron las manos con una estola vieja. Urrutia presionó su frente con la llave. El murmullo, al otro lado del muro, se volvió un grito bajo, como de garganta muy grande pronunciando bajo tierra. El misal cayó del altar, abierto en esa página con la P. Me moví sin querer, el banco rechinó y los 3 voltearon. No corrí. Los ojos del padre tenían esa firmeza helada de quien sabe que hace un mal necesario. No hubo palabras. Me hicieron pasar detrás del altar. Me obligaron a tocar el ladrillo. Estaba tan frío que dolía. El padre Melitón me tomó la mano, colocó la llave en mi palma y la apretó hasta que sentí la marca. No fue un golpe. Fue un peso. El murmullo se detuvo un instante, como si el otro lado hubiera olido mi miedo. Urrutia acercó sus labios a mi oído. No rezó. Nombró mi nombre completo, como en un registro. Luego dijo que yo ya sabía demasiado para irme sin encargarme de algo. Que a veces la misericordia no es liberar, sino sellar. Al amanecer, el templo lucía como siempre. Don Lino barría el atrio con la calma de quien borra huellas que no sabe leer. Les dije que terminaría mi informe esa misma tarde. Escribí que todo estaba en orden. Que el templo conservaba sus bienes. Que el cura necesitaba apoyo para reparar el techo. Mentí con la naturalidad de un hombre que ha aprendido que algunas verdades no deben contarse por escrito. Antes de irme, el padre me entregó una bolsa de tela. Dentro, la llave. Por si un día falta alguien y hay que cumplir el turno, dijo, sin mirarme. Han pasado años. La marca en la palma se borró, pero la recuerdo cuando cierro los ojos. Cada 6 semanas, sin falta, a medianoche, escucho el repique sin campana desde donde esté. No hace falta estar en San Jerónimo. El sonido llega como un aviso. Sé que en algún lugar del muro la cal se cuartea, que la voz vuelve a armarse y que alguno de los 3 puede ya no estar. Entonces tomo la llave, me siento en la oscuridad de mi sala y repito, en silencio, las sílabas que leí en aquel misal. No creo en milagros desde entonces. Creo en candados. Creo en voces que no conviene soltar. Y a veces, cuando el repique tarda más de lo debido, escucho, desde ninguna parte, una respiración pegada a mi nuca que no es la mía. Si un día dejo de responder a estas citas, sabrán que la puerta se abrió. O que, por fin, aquello encontró un huésped menos obediente. No soy ingenuo. He servido a la iglesia desde antes de que mis manos tuviesen estas manchas persistentes de aceite de crisma. He visto lo que la mayoría niega para conservar la cordura, cuerpos que se curvan contra su anatomía, murmuraciones en idiomas extintos, casas donde el agua bendita hierve como si algo respirara debajo. Aún así, lo que conocí en la parroquia de San Jerónimo, en un pueblo minero de Zacatecas en 1998, es la única experiencia que todavía me obliga a rezar con la luz encendida. Me enviaron con una solicitud ambigua, ruido sin causa aparente en la sacristía, velas que se consumían a una velocidad imposible, una sensación de opresión que volvía a los feligreses hoscos y silenciosos. El párroco, un hombre robusto llamado Esteban, me recibió con ese alivio que no es cortesía, sino necesidad. Dijo que todo había empezado unos meses atrás, cuando repararon el techo, al retirar tablas carcomidas, encontraron, oculto entre las vigas, un paquetito envuelto en lino con manchas marrones. Dentro, medallas rotas, un rosario incompleto y una llave oxidada. La iglesia era de piedra, sobria, levantada en el siglo XVIII con manos que conocían la cantera y el hambre. Desde la entrada sentí el aire espeso, con ese olor a humedad que no es solamente agua detenida, sino tiempo estancado.
El retablo brillaba bajo la luz de las velas nuevas, pero la sacristía parecía tragarse el resplandor a pocos pasos. Al cruzar su umbral, el piso de mosaico emitió un crujido leve, como si debajo hubiese algo hueco. A la izquierda estaba el armario de ornamentos. Al fondo, un confesionario antiguo, de madera negra gastada, con tallas casi borradas. No destacaba por grandeza, sino por una cualidad más simple, parecía no pertenecer al resto. No me hablaron de él al principio. Noté que Esteban evitaba mirarlo. Tenía el quicio marcado con trazos finos, no eran rayones de termitas ni caprichos del tiempo. Eran signos. Letras latinas trazadas con mano firme, pero raspadas a medias como quien se arrepiente tarde. En el canto superior, justo donde la carpintería hace una cornisa, permanecía un hilo de cera petrificada, tanto que parecía parte de la madera. Pasé la yema del dedo y sentí el borde frío del sello. No quise romperlo. No aún. Hice lo básico. Oración, agua bendita en las esquinas, un recorrido lento y atento con el hisopo. Cada punto recibió su signo de cruz. En el confesionario, al acercarme, noté que no tenía la ranura para escuchar. La celosía estaba cubierta desde adentro. Toqué la madera con los nudillos. Respondieron 3 golpes secos desde las entrañas del cajón. No era eco de mis propios dedos. Lo supe por la sincronía, mis golpes habían muerto y estos llegaron después, con un ritmo que no imitaba, sino replicaba una voluntad distinta. Esa noche me alojé en la casa parroquial, pared con la sacristía. El bullicio del pueblo desapareció pronto. En el silencio, la iglesia empezó a moverse. Sonidos de madera que se dilata, gotas dentro de tuberías viejas, sí, pero también algo más selectivo, casi racional, pasos que no cruzaban el templo, sino que bordeaban el umbral de la sacristía sin entrar. A medianoche, el aire cambió. Un olor a hierro fresco, como sangre que no he visto, me tomó la garganta. Escuché entonces una respiración que no venía de un pecho, sino de un hueco. 3 golpes, de nuevo. Y una frase susurrada como si se formara en el oído más que en el ambiente: «Noli me relinquere». No me abandones. Por la mañana fui a los archivos. El cuarto estaba encima del bautisterio, cajas apiladas, papeles atados con cordel. Le pedí al sacristán, un hombre enjuto de manos temblorosas, las actas antiguas. Tardó en hallar los legajos atados con cuero. Entre cartas de hacendados y censos de almas, apareció un cuaderno en mal estado, fechado en 1761. El escribano era meticuloso. Anotó un incendio leve en una capilla lateral, la compra de casullas, el arreglo de un órgano. En las últimas páginas, la letra cambió, apretada, nerviosa, con tachones. Hablaba de un sacerdote, el padre Severiano, llegado de otro obispado con fervor extraño. Decían que imponía penitencias fuera de toda prudencia a quienes confesaban pecados que él llamaba de raíz. Se relataba su costumbre de celebrar un oficio a medianoche en la sacristía, sin monaguillos, sin testigos, con el confesionario como altar. La palabra oficio estaba raspada y en su lugar, con tinta más reciente, alguien escribió negro. El cuaderno terminaba mal. Una anotación corta, sin fecha exacta, se le amuralla para su corrección. Se sella el mueble. No abrir. Habían convertido el confesionario en prisión. No por justicia ordinaria, sino por una teología deformada que confunde disciplina con crueldad. No había más. Cerré el cuaderno y noté que mis dedos habían dejado un rastro de polvo más oscuro que el resto. Como si el papel sudara. Regresé a la sacristía. El confesionario parecía haber retrocedido 1 centímetro, no por movimiento visible, sino por esa ilusión de perspectiva que deja la madera cuando absorbe humedad. Coloqué la llave oxidada del paquetito en la cerradura inferior, más por descarte que por esperanza. Giró. Un sonido breve,
tímido, de mecanismo que se despierta. No abrí. No iba a improvisar. Coloqué el hisopo en alto y recité las oraciones que corresponden cuando se sospecha de un encierro indigno. Al terminar, el hisopo olía a aceite rancio. La tarde cayó con prisa. El sacristán no quiso quedarse. Esteban fingió trabajo en el despacho, pero sus pasos terminaron alejándose. Me quedé solo. A las 11:40, la temperatura descendió. Las velas dudaron como si el aire aspirara. A las 11:59, el primer golpe. Luego otro. Hasta completar 3. El mismo compás. La misma insistencia. Coloqué mi mano sobre la puerta. La madera respondía tibia. No tibia de vida, sino de algo que conserva calor donde no debería. Empezó entonces lo que no sé decir sin traicionar el tono de lo real. La celosía sellada dejó salir un hilo de salmo, pero al revés. No sonaba demoníaco ni grotesco, sonaba a hombre viejo, a garganta con polvo, repitiendo lo último que sabe repetir para seguir siendo alguien. Palabras latinas sin fuerza, pero con ritmo. Entendí una frase suelta, promé, por mí. No había súplica abierta. Era un ruego de quien nunca supo pedir de frente. Tal vez ni ahora. Retiré la mano. Sentí 4 surcos en la piel, sin sangre, como marcas de dedos ajenos que no aprietan sino se adhieren. El dolor vino tarde. Puse la llave de nuevo y la retiré sin girar. No me correspondía abrir. Mi oficio no es el de romper sellos antiguos sin mandato. Mi oficio es el de nombrar rectamente lo que ocurre. Y lo que ocurría allí no era solamente un fenómeno. Era una penitencia que había invertido sus polos, ya no corregía al culpable, sino que, como un campo imantado, atraía culpas nuevas de los vivos. Volví a la casa parroquial y escribí un informe que desaconsejaba toda manipulación del mueble, recomendaba una clausura litúrgica y la celebración de misas por el alma de los sacerdotes anónimos que allí hubiesen actuado, no para liberarlos, sino para liberar el espacio del sentido torcido que los sujetaba. Dormí a ratos. A las 3:12, alguien se arrodilló al otro lado de mi pared. No hubo pasos previos ni crujidos. Solo el sonido exacto de rodillas con sotana rozando piedra. Después, un llanto obstinado, sin lágrimas, un ruido bronco que no pedía perdón ni justicia, apenas continuidad. A la mañana siguiente, revisé el piso de la sacristía. Golpeé con los nudillos, escuchando vacíos. Frente al confesionario, el mosaico devolvía un sonido distinto. Llamé a Esteban. Quitamos con cuidado 2 piezas sueltas. Debajo no había una cámara, como temía, sino un hueco ciego de 20 centímetros con cenizas compactadas y huesos pequeños de aves. Entre la ceniza, monedas con cruz tallada y el cabo de una cuerda quemada. No eran signos de un crimen, sino de rituales. La cuerda olía a grasa animal. El hueco explicaba el crujido que había oído la primera tarde. No explicaba lo otro. Sellamos el piso de nuevo. Celebramos una misa simple. Yo no esperé un prodigio. Tampoco lo hubo. Pero a partir de esa tarde, el aire dejó de oler a hierro. Las velas quemaron con ritmo normal. Esteban me escribió 2 semanas después, los golpes cesaron. La gente volvió a comulgar sin mirar sus manos. El sacristán dejó de tartamudear al cerrar con llave. Me dijo que la única novedad, y lo anotó al final como quien no sabe si agregarlo o callarlo, es que algunos feligreses creían ver cada tanto, al final del templo, a un hombre de sotana arrodillado, siempre en la misma posición, la espalda recta, la cabeza baja. No miraba el confesionario. Miraba el piso frente a él, como si esperara escuchar el timbrazo de una campanilla imposible que le diera permiso de comenzar. No volví. No por miedo. Tal vez sí.
pero sobre todo porque entendí que hay espacios cuya curación no ocurre con presencia, sino con distancia. Sin embargo, desde esa temporada, cuando confieso a alguien que no se perdona a sí mismo, percibo a veces, en el segundo silencio antes de dar la absolución, una fragancia antigua, mezcla de cera y resina, como las que encontré petrificadas en la cornisa del confesionario. En mi escritorio, la llave oxidada del paquetito ya no estaba. No supe si la extravié. Preferí no buscarla. He pensado mucho en el padre Severiano, si ese era su nombre, en quien decidió amurallarlo. En sí, cuando cerraron la celosía, alguien tuvo la valentía de preguntarle por su miedo. No lo justifico. He visto a sacerdotes convertir la penitencia en exhibición y el poder en un lenguaje privado que rompe almas con la convicción de estar salvándolas. Pero también sé que la maldad no grita siempre, a veces se arrodilla y espera. Lo que sigue ahí, en San Jerónimo, no pide salida. Pide continuidad. Que cada medianoche, aunque no haya oficios, alguien recuerde que la puerta sigue cerrada y la llave en alguna parte. Hace unos días, desperté a las 3:01. No había razón. Ningún ruido. Solo el deseo súbito de levantarme. Caminé descalzo hasta la salita de mi departamento. La madera, fría. En el crucifijo de la pared, una vela que no encendí brillaba como si hubiese atrapado dentro la última luz del día anterior. Me quedé quieto. No escuché golpes. Tampoco susurros. Lo único nítido fue mi respiración volviéndose ajena. En el borde inferior de la puerta, sobre el barniz, 4 marcas nuevas dibujaban el gesto de una mano cansada. Pasé el dedo. No sangré. No dolió. Pero supe que esa no era una amenaza. Era un recordatorio. No me abandones. No soy ingenuo. Y, sin embargo, hay noches en que me sorprende a mí mismo esperando, sin admitirlo, el tercer golpe. No para abrir. Para saber que, en algún lugar donde la cantera y el polvo guardan historias sin absolución, alguien sigue cumpliendo una penitencia que nadie sabe si pidió o impuso. Y que, mientras un hombre de sotana siga arrodillado sin levantar la vista, la frontera entre la culpa y el rito, entre la justicia y la pared, seguirá siendo una línea tan delgada como la cera petrificada en una cornisa. Una línea que no se corta con una llave, sino con algo más simple y a la vez imposible, el acto de decir, con verdad, lo que se fue y lo que se queda. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.